Ave María, oh Purísima. Nuestra Santa Misa del día de hoy es en acción de gracias a la Santísima Trinidad, María Auxiliadora, San José, San Juan Bosco, Santa Rita de Casia, San Miguel Arcángel, Jesús Misericordioso, Reina de la Paz, Rosa Mística. Rezamos por el cumpleaños de Lucía Yelén Guillermo. Rezamos por el 4º aniversario del Grupo San Juan Bosco. Rezamos por el trabajo de Esther, Margarita, Adriana, Mariela, Cintia, Roberto, Carlos, Oscar, Ricardo, Cristian, Romina, Dayana, Alberto, Lourdes, Julio. Rezamos por los favores recibidos. Rezamos por la salud física y espiritual de Mailén, Zadkiel, Venancia, Julio, Mafaldo, Verónica, Bernardina, Saturnina, Viviana, Santiago, Aurelia, Cristina, Francisco, Leopoldo, Francisco Miguel, Matías, Rosana, Ángel, José, Rafaela, Brígido, Eusebia, Annalise, Edgar, Eugenia, Olivia Antonella, Nelson, Karen, Elpidio, Verónica, Catalina, Lucila, Narciso. Rezamos por el éxito de la cirugía de Santiago y Aurelia. Rezamos por la recuperación de Carlos Aguilera, Rafaela. Rezamos por las familias Collar Lovera, Fernández, Villalba Ortiz, Duarte Irala, Insaurralde, Portillo, Ferreira Minela, Minela Doldán, Benítez Candia, Cárdenas Benítez, Benítez Barrios, Díaz Benítez, Acosta Infran. Rezamos por la conversión de Teresa, Ojeda Arza, Arza Ferreira, Fabián, Cristian David, Elvis, Rubén, Isidora, Elisa. También rezamos por nuestros hermanos difuntos, Derlis, Elamirio, María Justa, Francisco, Sonia, Juan Carlos, Constantino, Germán, Santiago, Pedro, Juana, Mario, Carlos, Juan José, Eduardo, Josefina, Estela, Cristina, María Josefina, Alfonso Cardú, Trifona, Florencia, Valentín, Sixto, Antonia, Santiago, Crispín, Florentina, Lorena, Hugo, Don Francisco, Asunción, Carlos, Christopher, Carlos, Víctor, Lidia, Esther, Emilio José, Eusebio, Jorge, Blas, Dionisio, Amelia, Catalina, Inocencio, Secundino, Mercedes, Ricardo, José Elías, María Secundina, Wilfrido, Rufino, María Atanasia, Arnaldo, Florencio, Santiago, Evaristo, Isabel, Viril, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, dispongámonos el corazón para celebrar estos sagrados misterios, abrazando con fe el consuelo y la esperanza que vienen de Dios. De pie iniciamos esta Santa Misa cantando. Sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía, hoy siendo muy agradecidos por el cumpleaños de Lucía Ayelén. ¿Dónde está Lucía Ayelén? ¿Dónde está? Ahí está, un fuerte aplauso para Lucía Ayelén. ¿Cuántos años cumplís, niña? 10 añitos, muy bien. También vamos a rezar por la recuperación de la salud de Rafaela. ¿Ella está por aquí o está internada? Está internada. Entonces está en el hospital, así que le vamos a recordar aquí a Rafaela en nuestra oración.
y por el aniversario, 4º aniversario del grupo San Juan Bosco. Ahí están todos con sus camisetas, levanten la mano. Muy bien, ahí está. Y un fuerte aplauso para todos ellos entonces. Estos jóvenes que hacen 4 años entonces que comenzaron con su grupo San Juan Bosco. Y justamente aquí estamos en la capilla María Auxiliadora de todo cristiano. Qué lindo, ¿verdad? María siempre que nos ayuda, siempre que intercede, siempre que nos hace caminar. Y ahora justamente que el Vaticano, el Papa que dijo saber utilizar las terminologías, porque el único que nos redime, el único que nos salva es Jesús. Y entonces María hay que saber utilizar el título, porque ella es la que nos auxilia, la que nos ayuda, la que hace que Dios justamente entonces pueda provocar ese milagro de nuestra salvación. Y todos nosotros también somos grandes auxiliadores, ¿verdad? Por eso que le pedimos a nuestra mamita, como toda mamá, que nos ayude para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos, como decía San Juan Bosco. Lo mejor que podemos pedir a nuestra mamá es siempre que nos ayude. No hay mamá que no ayuda a su hijo. Y eso quiere decir entonces esa que nos acompaña y que nos auxilia siempre. Vamos a iniciar entonces nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Cristo resucitado es para el mundo la esperanza de una vida sin fin. Su palabra nos mantiene firmes en la fe. Escuchémosla con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro, se resume en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra, la posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que se compadece y da prestado. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas.
Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Dichoso el que se compadece y da prestado, y administra sus negocios con rectitud. Feliz el que se compadece y da prestado. Él da abundantemente a los pobres, su generosidad permanecerá para siempre, y alzará su frente con dignidad. Feliz el hombre que teme al Señor. Feliz el que se compadece y da prestado. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene la plata suficiente para terminar esa torre? No sea que una vez que puestos los cimientos no puede acabar, y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva María Auxiliadora. Viva, viva nuestra comunidad. Viva. Y un fuerte aplauso para estos jóvenes que hoy cumplen 4 años como grupo y llevan justamente el nombre de uno de los grandes propulsores de la devoción a María Auxiliadora. Qué lindo, ¿verdad? San Juan Bosco, padre y maestro de los jóvenes. Así que tenemos que imitar y tenemos que mirar qué es lo que Dios verdaderamente nos pide. Queridos hermanos, fíjense que hoy la palabra de Dios es riquísima. Esta primera lectura nos habla desde la carta que está enviando San Pablo a los cristianos de Roma, y dice: la única deuda que nosotros tenemos con los demás es la del amor mutuo. Ya yo soy Juana, lo único que les debo a ustedes, y cada uno de nosotros le debemos al prójimo, a la comunidad, es el amor. El amor. Pealañan de deuda. O sea que sí o sí tenemos que amar a los demás. Sí o sí. Cualquier otra cosa, entonces, por eso el Evangelio, los dos van unidos, ¿verdad? Porque dice: el que le ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, todos, y eso que te choca. Se ve una juega en la cherupe, etcétera. Todo eso podemos pensar. Pero es simplemente para darnos a entender, queridos hermanos, que lo esencial y lo fundamental en nuestra vida de fe es justamente el amor a ¿quién? El amor a... ¿Cuál es el primer mandamiento? El amor a... Peque Papio, el amor a Dios, el amor a Dios. El único, queridos hermanos, que nos redime, redimir es decir que te salva. La salvación se da siempre por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y justamente en estos días, toda la gente que está ahora sí, Toño, Mondo y Papa y con la ¿verdad? Porque simplemente algo que siempre la iglesia dijo, ¿verdad? Y siempre todos los cristianos creemos que la redención, la historia de la salvación se da a través de la muerte y resurrección ¿de quién? De Cristo. Cristo, el que muere por nosotros.
Cristo es el que nos redime. De ahí viene la redención. Redención quiere decir, nos salva a través de su muerte y resurrección. Y entonces todas las otras cosas en la vida de la iglesia y lo que la Biblia nos enseña, queridos hermanos, es que llegamos al punto culminante en que Dios, por su gran amor y misericordia, nos salva a través de su Hijo. Por eso Jesús es el único redentor, siempre dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. El único redentor a través de su muerte y salvación que lo hace en la cruz. Pero, querido hermano, atención, la Biblia también te dice que nadie se puede salvar, queridos hermanos, a pesar de que Jesús ya nos ofreció todo y murió por nosotros, por nuestra salvación, si es que nosotros no le aceptamos a Jesús. Por eso en realidad se escribe la Biblia, porque estamos ahí y nosotros hacemos lo que queremos, hacemos nuestra vida, como se dice, hacemos el chancho rengo. Todos los padres de la iglesia siempre, los primeros que vivieron y estuvieron cerca de Jesús, y después poco a poco fueron reflexionando y entendiendo la redención que nos ha traído Dios a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, porque es el único Salvador del mundo. ¿Qué nos dicen los padres de la iglesia en la reflexión de la Biblia y en la reflexión teológica? Que si nosotros no ayudamos, si nosotros no colaboramos para que exista redención, entonces de ella salvamos. Hay un cuadro muy lindo, una pintura, queridos hermanos, en donde se le pinta a Jesús que se va y que golpea hacia una puerta y tiene luego una lámpara ahí en su mano izquierda. Un Jesús que golpea la puerta. Muy linda esa pintura. Dice que estaba en un museo y estaba ahí el que pintó, ¿verdad?, el pintor que hizo eso, y estaba un famoso crítico del arte, y entonces estaba mirando y ahí estaba con el pintor y le dice: muy hermoso su cuadro, qué maravilla, todo lindo, ahí Jesús golpeando la puerta y lo que significa esto. Y entonces el otro le explica que Jesús que golpea la puerta del corazón del hombre, nuestro corazón, para que Dios pueda entrar. Y entonces le dijo: yo soy crítico del arte, pero te voy a decir una cosa. ¿Qué? Peave. Os faltaba una cosa. ¿Qué le faltaba? Le faltaba el picaporte. Esa puerta no tiene picaporte. Esa puerta no tiene picaporte en el dibujo. Y entonces, como él es crítico del arte, le dice: ahí le falta el picaporte. ¿Cómo vas a abrir esa puerta? Y entonces él le responde y le dice: no, señor, le dice, esta puerta solamente se abre ¿de hacia dónde? De hacia adentro. Esta puerta solamente tiene picaporte desde adentro. Porque Jesús ni Dios nunca va a forzar y romper la puerta. ¿A qué? Esa veña monta y pamina. Porque hoy te la venden o qué. Hoy te la venden o qué. ¡Oh, mañana, hoy besa! Alguna vez un policía y que ella era ya puede ver o si no lo monda yo capaz cuando ya. Jesús, queridos hermanos, nunca entra en el corazón del hombre si nosotros no colaboramos, si nosotros no ayudamos. Dios solamente pudo entrar en nuestra historia, hacerse hombre y entrar en nuestra historia porque nosotros le ayudamos, la humanidad que le ayuda. Por eso es que el Vaticano ahora nos dijo: mucha atención. Salió un documento muy lindo, no sé si ustedes escucharon, un documento maravilloso que se escribió, ¿verdad?, y que nos dice: hay que estar muy atentos porque el único Salvador es Jesucristo. Pero atención, la redención de Dios, la redención de Jesucristo que nos salva, nosotros lo recibimos en la medida en que nosotros abrimos el picaporte, pero desde adentro. El Señor golpea tu puerta y tu vida. Somos nosotros entonces que tenemos que responder, como María justamente dice sí al Señor. Y miren, estamos en esta capilla
la más hermosa que podemos decir por el nombre justamente de una madre. ¿Qué es lo que hace María en la Biblia? Siempre es la que ayuda, la que ayuda. Por eso se dice auxiliadora, la que nos auxilia. Es la imagen siempre del cristiano disponible. ¿Pero para qué, queridos hermanos? Para que Cristo pueda redimirnos siempre. Entonces, mucha atención, porque hoy el Vaticano en estos días nos está diciendo, la Virgen no es redentora, no es la Virgen la que te salva, no, ella es igual que nosotros, pero sin embargo la Virgen es la auxiliadora, es la que nos ayuda, es como una madre. La madre siempre va allá para la y justamente nos ayuda para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ser buenos cristianos, decía San Juan Bosco, para que nosotros podamos ser responsables en nuestra vida, en nuestra sociedad. Entonces, hay mucha gente, ¿verdad?, que se preocupa y dice, padre, y pregunta, pero el problema es que mucha gente no se oye la catequesis, no entendéis hoy, por el hecho de que ahora el Vaticano dice, estamos concluyendo con una reflexión teológica, porque esto es teología, que después lo llevamos a la catequesis, ¿verdad?, para que entendamos. Y los padres de la Iglesia, incluso en la tradición cristiana, desde siempre se ha utilizado una terminología que ahora el Vaticano nos dice, después de mucha discusión y después de mucha palabra, atención, no usar más esa palabra, no utilizar más la palabra corredentora. ¿Por qué? Y porque nosotros entendemos mal, la gente o entendeba ahí, porque como dice redención, el único que redime es ¿quién? Es Jesucristo, el único redentor, o sea, el Hijo de Dios, es Dios en realidad, y como Cristo es Dios, entonces es el único que redime, es Dios, el que nos salva, el que perdona nuestros pecados. La Iglesia nunca dijo que la Virgen perdona tus pecados, o que la Virgen te va a salvar, no, sino que siempre es una auxiliadora, es la mediadora, es la que te ayuda, es como esa mamá. ¿Qué dice San Juan capítulo 2, verdad? Cuando habla, le dice luego mujer, porque hay que entender la Biblia, queridos hermanos, y hay que hacer reflexiones, y hay que hacer catequesis. La catequesis, después cuando aparece una frase ahí, y entonces ya todos nos asustamos, ¿por qué? ¿Y por qué no nos vamos a la catequesis? Y no entendemos lo que quiere decir. En realidad los padres siempre utilizaban la palabra del comienzo, y más en la Edad Media se utilizó después, esta palabra corredentora. Pero la Iglesia dice, tenemos que estar muy atentos, porque si no la gente piensa que no va a la catequesis y que no entiende qué significa ese quiere decir colaborar. Los padres de la Iglesia siempre dijeron que nuestra madre, la nueva Eva, la humanidad tiene que colaborar para que pueda existir redención en nuestra vida. Porque si no, nosotros nos quedamos, ¿saben en qué cosa, queridos hermanos? En pensar en un Dios que redime al mundo, pero ¿saben cómo pensamos que redime al mundo? Como un Dios que hace oye, por la magia. Dios no hace magia, queridos hermanos, para salvar y redimir al hombre. Necesita de nuestra colaboración. Somos nosotros que en nuestra libertad, Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, nosotros mismos somos imagen y semejanza de Dios. Y las dos palabras son muy importantes para entender también lo que significa, por una parte, la redención, porque el único que nos salva es Dios, por medio de su Hijo. Pasión, muerte y resurrección. Semana Santa, jueves santo, viernes de dolor, de la cruz, que muere, que nos redime con su sangre, pero sobre todo con la resurrección.
sábado de gloria, domingo de resurrección. Esa es la verdadera redención, es Dios. Pero queridos hermanos, puede pasar 10.000 Semanas Santas en tu vida. ¿Cuántas Semanas Santas nosotros ya hemos pasado? Pero si nosotros no colaboramos, si nosotros no ayudamos, si nosotros no hacemos bien las cosas, querido hermano, no abrimos esa puerta que Jesús, que Dios está golpeando por medio de su Hijo, que muere en la cruz por nosotros, entonces, querido hermano, nunca vos vas a cambiar. Por eso tenemos que entender en primer lugar qué quiere decir redención. Dice la redención. ¿Qué quiere decir? Que Dios, que Cristo, con su muerte en la cruz, te redime. Que vos, de esa condición de pecador, esa condición de un mal camino, esa condición de estar en el vicio, esa condición de no ser buen cristiano y honrado ciudadano, como estos jóvenes que han fundado su grupo hace 4 años y le pusieron justamente a San Juan Bosco como su patrono y se llaman así San Juan Bosco. Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Pero queridos jóvenes, ustedes justamente para poder ser redimidos por Cristo, son ustedes los que tuvieron que decidir ante el Señor. ¿Y qué es lo que dijeron? Sí, Señor, voy a colaborar, Señor. Aquí estoy para que verdaderamente entonces puedas entrar en mi vida. Entonces todos somos muy importantes. Entonces, mujer, María aparece siempre como una verdadera auxiliadora. Es la que coayuda y por eso siempre los padres de la iglesia la utilizaron así. Yo solamente les quiero leer algunos nombres para que sepan, queridos hermanos. Por ejemplo, en el año 150, un gran santo de la iglesia que se llama San Ireneo de León. ¿Saben qué decía? En una de sus obras, él hablaba de María y decía: María es la nueva Eva que ha colaborado. ¿Para qué? Para que exista la redención, pero no es ella la que redime, ¿entienden? Por eso hay que entender, querido hermano. Hoy la gente que va a gaitar o papá y con la ya pota a cambiar para la cefe. Te jocate que si ve. Ellos mi sabe. Ellos en mañana de yarañe en televisión anda catequizate porque entiendo este cristiano reine entendían va ere. Ella pues la de catequesis. Entonces miren, San Ireneo de León, año 150, cerquita de Jesús. María, bodas de Caná, hagan, peyapo peñan de yara bm, porque así ustedes verdaderamente se van a salvar. Y entonces el agua que se convierte en vino. Pero es interesante también porque cuando Jesús hace el milagro, por eso luego San Juan tampoco utiliza la palabra milagro. Doy por Dios, y ahí la milagro. Porque la andera y la milagro a la gente ya, ojo, paitema, ay, quiero milagro. Quiere que Dios, pesado y tú, milagro. Y yo, Pancho, no, ya bebé. No, colaboración. Hay que ayudar verdaderamente. Dios que golpea tu puerta y vos desde adentro de tu corazón vas a abrir esa puerta para que Dios pueda redimirte con su sangre y la muerte en la cruz. No es, querido, una cuestión mágica, sino que es fácil de tereita. Hay que colaborar. Y entonces él decía, María es la nueva Eva que ha participado verdaderamente para que nosotros podamos recibir esa gracia de Dios. Esa gracia de Dios. Entonces no confundir. Y por eso la iglesia ahora sacó un documento y dice, por favor, vamos a dejar. Y vamos a hacer que se entienda bien lo que significa verdaderamente la redención, porque el único que redime es Jesucristo. Pero todos nosotros, y su madre en primer lugar, es la que ayuda, es la auxiliadora, la que está haciendo una mediación verdaderamente entre el hombre y Dios. Y todos nosotros, evidentemente, como ella es la humanidad, por eso dice la nueva Eva. Ahavá quiere decir humanidad, quiere decir Eva, y María es la nueva Eva. Entonces somos nosotros como humanidad que tenemos que abrir el corazón, escuchar lo que dice Dios para que el Señor actúe y nos pueda cambiar y nos pueda redimir.
porque su sangre es la que nos salva y nos redime. Hay otros padres, no voy a entrar en todo. Uno que se llamaba San Ambrosio, un gran obispo en Milán. Estamos en el siglo IV, él también utilizaba. Y él utilizaba la palabra corredentora, pero ¿cómo dice? Él dice, ha colaborado en la obra de redención de su Hijo. Ha colaborado. Upeare con la corredentora, ¿entiendes? Por eso se utilizó. Pero como la gente se va haciendo, ¿entendés? Ahí llama. Ah, la Virgen es la que revive, la Virgen es la que te salva. No, nunca. Solamente que anda allá, después la catequesis, no entendéis las palabras, no entendéis al año. Y eso es lo que está pasando. Yo he visto todo el mundo, los medios de comunicación, la radio, la tele, en estos días. Hoy, esta noche, ahora lo enseguida, después de aquí me voy, a la televisión, lo ya pueden ver el programa en vivo y en directo. En vivo y en directo. Pensá que entonces pensás, no. Pero que ya vos sabías se ayuda, ve. Hasta peaja eso yo creo. Hasta ya oponazo yo creo. Porque no entendéis. Va y se ve. Pero la iglesia, porque es una madre que siempre nos quiere enseñar, y dice, bueno, ¿saben qué? Para que no haya más problemas, y por eso nomás que el Papa ahora, con los que están al frente del dicasterio, llamó poco eterei, imagina qué problema coge. Llamó poco. Vamos a cortar de raíz. Vamos a directamente utilizar otros términos, ¿entiendes? Y ahí entonces es donde la iglesia nos invita como buena madre y como pedagoga. Otro gran santo que ustedes habrán escuchado, San Agustín. San Agustín es un gran capo de la teología, ¿verdad? Estamos en el año 400. Y él que decía en su obra de Santa Virginitate, describe a María como madre de la iglesia, que ha participado, colaborando. Y claro, o si no, coña entendéis el capítulo 1 de San Lucas, cuando el ángel Gabriel viene y habla con la Virgen María. Serás madre de Dios. Por eso serás llamada madre de Dios. Porque Dios entrará en tu seno. Vas a colaborar para que Dios pueda entrar en el mundo, para que Dios pueda entrar en nuestra historia. ¿Entiendes? Pero para no dejar y entrar más en problemas, dice la iglesia, porque después vinieron otros problemas, queridos hermanos. Otros problemas, porque la gente quiere utilizar y quiere tergiversar. Va a irse la tergiversar. O cuarucanes, ojo por otro lado. Ellos, en vez de leer bien lo que quiere decir el ayudar, ellos entienden aquí como que ella es la que redime. No, nunca dijo eso la iglesia. Nunca. Sino que sobre todo utilizó esta terminología que puede ser un poco mal entendida, y es justamente lo que sucedió durante mucho tiempo. Y por eso la iglesia hoy tomó una decisión firme y dijo, bueno, desde ahora es mejor terminología. Que la iglesia toma determinaciones en el camino de la fe, ¿entiendes? Y por eso dijo, no vamos a poner, y menos todavía vamos a hacer un dogma, dijo, no vamos a hacer un dogma, porque el dogma quiere decir afianzar y decir verdaderamente, esto es lo que la iglesia tiene que creer y este es el camino que no hay vuelta que dar. Pero entonces dijo, nunca fue dogma, y menos ahora, justamente para que no exista malas interpretaciones. Y por eso nos invita a utilizar otras terminologías. El Papa Francisco y el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, justamente ellos decían, hay un gran peligro, decía siempre, hay un gran peligro, que si nosotros no hacemos una buena catequesis, porque la Universidad de Teología, la reflexión, sino que nosotros muchas veces nos quedamos con esa teología muy popular. Entonces ya confundí
Pete dice, con anga lleva, indica tu manía poco por la Virgen, porque con anga ya no vale ve y más dice. O sea, ¿qué cosa me dice? ¿Qué cosa? No tiene nada que ver. Nada que ver. Que sigue la ñane catequesis, ñane peneni. Upea la ñane peneni. Aumía la periodista hoy y peneni, vea hoy. Cada pregunta que me hacen, Arecoina bebe 5 preguntas a responder, Ana. Pero cualquier cosa me pregunta, ¿verdad? Apenas sean bolleres llegan a su escuela, porque si no, o confundiré al pueblo, ayer, o confundiré. Entonces, hay que aprovechar y hay que decir bien cómo son las cosas. Entonces, San Agustín utilizaba eso, ha participado, ha colaborado. El sí de María, el sí de María. El fiat se dice, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, Señor. Ahí la sea, ahí Dios. Ahí Dios. Bueno, y después vienen otras cosas, querido hermano. Ahora no voy a entrar, ¿verdad?, en todos estos detalles, pero quiero terminar simplemente con lo que ya en el año 1545, cuando se celebró un famoso concilio, el Concilio de Trento se llama. ¿Saben cómo ya decía en aquel tiempo, verdad? Dentro de la explicación teológica y catequética, decía: se obtiene la salvación y la redención y la justificación solamente por la fe en Jesucristo. Solamente se obtiene la salvación y la redención por la fe en Jesucristo. Denzinger, y documentos y nada. Y María es la madre de la iglesia que ha participado y colaborado para que el Mesías venga y se haga presente en medio de nosotros. Eso es San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. O sea, colaboración. Dios no es un fantasma que baja del cielo. Dios no es alguien que baja así en forma de ovni, objeto volador no identificado. Por eso la encarnación, el misterio de la encarnación, incarnis, en la carne. ¿Entiendes? Bueno, queridos hermanos, por lo menos una partecita a Beñaña Monguetá, no voy a entrar ahora en toda la disquisición, ¿verdad?, teológica y de lo que significa, ¿verdad?, nuestra gran fe y nuestro gran amor al Redentor del mundo, que es el que nos salva y nos ofrece la salvación y la justificación. Pero donde cada uno de nosotros, y comenzando con nuestra Madre María, que es la que hace que la humanidad acepte y que venga el gran Redentor, entonces, queridos amigos, es nuestra Madre. Y por eso es una gran auxiliadora de la humanidad. Es una gran auxiliadora de cada cristiano. Modelo y ejemplo para que nosotros también, porque nosotros todos vamos a ayudar para que este mundo sea mejor. Y todos vamos a colaborar, porque si no lo hacemos, no piensen que vamos a cambiar este mundo si es que nosotros no nos ponemos las pilas y comenzamos a trabajar colaborando con esa redención que Cristo realizará en nuestra historia. Que así sea. Queridos hermanos, nos ponemos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones. Para que en este año jubilar de la esperanza, la Iglesia sea un faro de consuelo para los que lloran y una voz firme que proclame la victoria de Cristo sobre la muerte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cesen las guerras y se busque con mayor fervor el bien de los pueblos y la paz que viene del respeto mutuo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los difuntos, especialmente aquellos que han muerto sin familia, sin acompañamiento o en medio del abandono, gocen del descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para los que lloran la muerte de sus seres queridos, encuentren en el Señor consuelo y en la esperanza de la resurrección fuerza para seguir caminando, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la fe que nos une en Cristo resucitado dé verdaderos frutos y todos nosotros,
aún peregrinos en este mundo. Nos preparemos día tras día para el encuentro definitivo con Él. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones, especialmente hoy, al rezar especialmente por Lucía Ayelén, que te agradece. ¿Cuántos años eran? 10 añitos. También rezamos por Rafaela, que está en el hospital, para que se pueda recuperar. Y sobre todo por todos estos jóvenes, entonces, que hoy agradecen a Dios. 4 años del grupo juvenil San Juan Bosco. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Presentamos al Señor nuestras ofrendas del pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento de vida eterna. Junto a estos dones, queremos ofrecer también nuestra oración por todos los fieles difuntos, especialmente por aquellos a quienes llevamos en el corazón. Que este sacrificio sea para ellos fuente de perdón, luz y paz. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro único Redentor. Hoy, al recordar a la Virgen María, auxiliadora de todo cristiano, ella, como humilde esclava y servidora, supo escuchar tu palabra, conservarla en su corazón y así, admirablemente unida al misterio de su Hijo, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban el Espíritu Santo, y ahora ella brilla en el camino como signo de consuelo y de firme esperanza para todo cristiano. Por eso, con este don de benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el Honor y la gloria. santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Todos los santos cantamos para Él. bendito el que viene En nombre del Señor. todos
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, especialmente hoy aquí en nuestra comunidad, al agradecer la vida de Lucía Ayelén, 10 añitos. También, Señor, al pedir por la recuperación de Rafaela y al agradecerte, Señor, por el 4º aniversario del grupo juvenil San Juan Bosco de esta comunidad de María Auxiliadora. Y así, ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza y entusiasmo, rezamos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Jesús sale a nuestro encuentro para darnos un anticipo de eternidad. Con el corazón en comunión con los hermanos vivos y difuntos, acerquémonos a recibirle. Comunión espiritual. Creo, Jesús, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que no Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Y de maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame hacia ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Nuevamente, muy buenas tardes, noches a cada uno de aquellos que nos acompañan aquí en la comunidad de María Auxiliadora, como asimismo a través de la plataforma de Yan de Yara Ñe. Es una alegría para nosotros compartir esta Eucaristía dentro de esta 31ª semana del tiempo ordinario. También algunos avisos generales. El próximo domingo 9 tendremos la Eucaristía en la tarde a las 19 horas. Esto responde a la actividad previa que se realizará el día sábado. Por ello, tendremos Eucaristía este domingo a las 19 horas. Hablando también ya de lo que había dicho de la fiesta, tenemos una fiesta familiar
para cada uno de los que estamos aquí, para nuestros amigos, para nuestras familias, para todos aquellos que quieran colaborar con nosotros. Será este sábado 8 de noviembre a partir de las 20 horas en AFEMET. El costo de las adhesiones es de 75.000 guaraníes, 7.5. Entonces, de esta manera, para colaborar de manera concreta con el mantenimiento de la infraestructura y asimismo de las actividades pastorales que realizamos en nuestra comunidad. Están cordialmente invitados a que lleven las adhesiones con cualquiera de los agentes pastorales a la salida de esta Eucaristía y de esta forma ayudar a mantener toda esta estructura y también aumentar las comodidades para que participemos y celebremos con dignidad la Santa Eucaristía. ¿Sí? Entonces, este sábado y domingo a las 19 horas también tenemos en venta la liturgia cotidiana con un costo de 15.000 guaraníes, aquí con la hermana Celia, aquellos que quieran comprarlo. Esto es bastante útil, trae las lecturas diarias, también con pequeñas reflexiones para que podamos seguir la liturgia propia del día de la Iglesia. También tenemos en venta el documento Dilexite del Papa León, esta exhortación apostólica que habla sobre el amor a los pobres, ¿sí? Entonces también para poder, como dijo muy bien el Padre Víctor, para poder salir de esa a veces ignorancia que tenemos en cuanto y en función al conocimiento de nuestra fe. Nadie puede amar aquello que no conoce, ¿sí? Porque primero viene el encuentro personal con Cristo y desde este encuentro debe esa gracia operante en medio de esa gracia colaborativa o cooperativa ayudarnos a poder manifestar ese amor y colaborar con el acto redentor de Cristo como lo ha hecho la Santísima Virgen María. ¿Sí? Entonces ese es el sentido y como dijo, hoy habló también muy bien el Padre Víctor aclarando algunos puntos más bien conceptuales, no teológicos, como fue esta nota aclaratoria de Mater Fidelis Populi, ¿sí? Populi Fidelis, entonces más bien fue una nota aclaratoria en referencia a términos conceptuales para que seamos más precisos, como diría el espíritu del Concilio Vaticano II, mirar a la Virgen María como madre en el orden de la gracia. ¿Sí? Ese es el sentido verdadero de todo lo que hoy la Iglesia nos propone. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes por su colaboración y vamos a saludar a la Santísima Virgen María, aquella que es auxilio, aquella que es la que nos muestra el rostro de Cristo y nos ayuda a ser humildes según el corazón suyo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Bueno, vamos a llamar aquí a Lucía Ayelén. Vamos a darle una bendición especial a esta niña. Tomen asiento ustedes, siéntense. Y vamos a darle la bendición a esta niña. Que el Señor Jesús te bendiga para que recibas siempre esa gracia de Dios en tu corazón, para que seas siempre una niña obediente, buena, disciplinada y sobre todo que seas muy buena también como cristiana. Amén. Vamos a cantarle un poco aquí, que lo cumpla feliz a esta niña. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumple con Cristo, doblemente feliz. Muy bien, ¡viva Ayelén! Muy bien, vamos a llamar a todos los jóvenes que hoy cumplen 4 años del grupo juvenil Don Bosco. Vengan aquí, San Juan Bosco. ¿Dónde están los jóvenes? Vengan toditos. Fuerza, fuerza. Todos los jóvenes aquí. Aquí. Bien adelante. Le vamos a dar una Padre, bendición. y viste también, escuchaste hoy nuestro coro. El Sí. coro, sí. Ah, ese es un coro nuevo. El coro que se Un está fuerte aplauso formando. para el nuevo coro.
Nuevo coro de pajarito, como dice Roberto Carlos. Bueno, miren hacia aquí. Hacia aquí. Vamos a darle la bendición. Bueno, mirá qué lindo grupo aquí de jóvenes. Eso era. Bueno, entonces pongan su mano sobre su pecho, ahí donde está el corazoncito, para que hoy reciban esa bendición especial del Señor, para que nunca se desanimen, al contrario, como jóvenes, tener grandes ideales, buscar siempre el bien, primero de ustedes ante el Señor, vivir auténticamente el Evangelio, ya que ustedes llevan el nombre de San Juan Bosco. Recuerden que don Bosco decía siempre que el mejor adorno que tiene el corazón de un joven es la gratitud. Ser agradecidos siempre con Dios, con esa vida joven, ser agradecidos con Dios siempre con ese deseo y con esa disponibilidad que Dios les da para poder ayudar. En primer lugar, a su familia, en sus casas, sean buenos jóvenes, obedientes, disciplinados. Sean aquí también en su comunidad, aquí en su parroquia, jóvenes ayudadores, nada más y nada menos luego en esta capilla, donde tenemos que ser siempre auxiliadores de tantos otros jóvenes que necesitan. Y que el grupo juvenil de ustedes, que lleva el nombre de San Juan Bosco, reciba esa protección de su santo protector. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso para estos jóvenes. Muy bien. Vayan a sus lugares. Entonces así concluimos ahora con nuestra oración final, dando gracias por todo lo que hemos recibido y celebrado como gracia de Dios. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva María Auxiliadora, y viva nuestra comunidad, y viva los jóvenes San Juan Bosco. Fuerte aplauso para todos ustedes.